Lucas 22, ¿lo tiene? Vamos a leer del versículo 28 en adelante. Vamos a leer algunos versículos y vamos a entrar a la palabra este día. Lucas 22, verso 28. Capítulo 22, verso 28. Dice la palabra: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, estoy dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él dijo: basta. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Padre, te damos gracias. Hemos leído tu palabra, Señor. Padre, yo te pido que ahora nuestra mente y nuestro corazón estén receptivos al consejo de la misma. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir hoy esta palabra. El miércoles estuvimos hablando un poco acerca de cuando Jesús iba a ir a la cruz del Calvario, que tomó tiempo con sus discípulos. Y dice la palabra que mientras él estaba en la mesa, eso fue lo que compartimos el miércoles pasado, pero lo traigo para entrar en contexto. Mientras Jesús estaba con sus discípulos a la mesa, dice la palabra que 2 de ellos, junto con la mamá se acercó y les dice: Maestro, quiero pedirte algo, que cuando estés en tu reino, mi hijo, uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les acababa de decir, sentado a la mesa, que iba a ir a la cruz, que iba a morir, que iba a sufrir. Y los discípulos estaban preocupados por quién se iba a sentar a la derecha y a la izquierda. Y dice la palabra un poco más atrás en ese capítulo que leímos, que mientras Jesús hablaba con ellos, dice que los discípulos comenzaron a pelear entre ellos para ver quién era el mayor de todos. No que yo soy el mayor, no que yo es más esto, yo lo otro. Y comenzaron a discutir. Y Jesús les acababa de abrir su corazón, diciéndoles que iba a ir a la cruz, que iba a morir, que su cuerpo iba a ser entregado, iba a ser golpeado. Pero los discípulos preocupados por quién era el mayor. Y Jesús les da una lección ahí, les dice: el que quiera ser mayor entre ustedes, sea el que más sirve. Y les compartía el miércoles acerca del precio que hay que pagar para ser discípulo,
Cada uno de nosotros que somos seguidores de Jesús, no solamente somos seguidores, sino que tenemos que ser discípulos. Un seguidor, como lo entendemos hoy en día, ¿cuántos seguidores tienes en tus redes sociales? Hay gente que tiene 2, 3, 10, 100, miles, y otros que tienen millones de seguidores en redes sociales. Pero si tantito algo dejan de seguir a esa persona que pueden seguir en redes sociales. Hoy en día muchas veces cuando una persona pone un postea algo en Facebook, y si el amigo, el compadre, la comadre no le dio like, hasta se reclama. No me dices like. Aleluya. Pero el precio de ser discípulo de Cristo va más allá de brillar delante de los demás. Jesús le dijo a los discípulos: el que quiera ser mayor entre ustedes, sea el que más sirve. Vimos diferentes versículos donde en varias ocasiones los discípulos peleaban por quién era el mayor. Y Jesús les volvió a decir lo mismo: el que quiera ser mayor entre ustedes, sea el que más sirve. No se trata de comentar. Mire, la Biblia me enseña, y la experiencia con los años me enseña, que es mejor un corazón que está dispuesto a servir, aunque se equivoque, a una persona que solamente señala a quien sirve y se equivoca. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no todos tenemos la experiencia. La experiencia se va logrando con los años. Lo vamos obteniendo con los años. Cuando usted recién entró a un trabajo, a lo mejor no sabía hacer lo que ahora sabe hacer. Y a lo mejor ahora lo hace con tanta practicidad que a lo mejor le tomaba horas hacerlo antes y ahora lo hace más rápido. Pero la palabra, Jesús nos enseña que debemos de pagar el precio por ser discípulos. Él dice en otra ocasión en la palabra: el que quiera ser mi discípulo, dice, niéguese ¿qué? A sí mismo, tome su cruz y sígame. El precio de seguir a Jesús implica también la negación a nosotros mismos. Amén. El negarnos a nosotros mismos para poder servir. Yo les digo muchas veces esta frase: nosotros servimos a Dios sirviendo a la gente. No puede haber una persona que diga que ama a Dios, pero no quiere nada con la gente. Yo veía un video que sacaron en las noticias de una persona que sacó un post, ahí un comentario, diciendo, ¿verdad? Esos youtubers que hacen comentarios para hablar de otras cosas. Y este youtuber comentaba de una persona que había sido criticada, había tenido una mala experiencia en su trabajo. Y a mí me sorprende lo que este youtuber decía. Decía: por eso a mí no me gusta trabajar con la gente, porque la gente son una bola de... Y comenzaba a decir palabras antisonantes. Yo digo, ¿cómo esta persona se atreve a decir y dice que es youtuber? Aleluya. Yo digo, sus seguidores ni deberían de acercarse, porque ya lo confesó públicamente que no le gusta trabajar con la gente, porque la gente son una bola de cosas, y comenzó a decir. Pero los hijos de Dios no podemos decir eso. Es más, Jesús vino a cambiar muchas cosas que estaban en la ley. Jesús le dice a los discípulos: ustedes han escuchado que fue dicho, no matarás, mas yo le digo que el que se pelee con su hermano ya es culpable de muerte. Aleluya. Habéis escuchado que fue dicho, no adulterarás. Dice, mas yo les digo que el que tan solamente mire y codicie, ya adulteró en el corazón. Aleluya. Qué alto nos puso el Señor. Amén. Mira la palabra del Señor, el precio de ser un discípulo de Cristo. Dice: si alguien te golpea en una mejilla, tú dale en las dos y túmbale los dientes. ¿Qué dice la palabra? Ponle la otra. ¿Quién de nosotros pone la otra cuando nos cachetean? Nos sale lo hispano y lo latino, amén. Y si están dentro de un restaurante o un lugar donde no se pueden pelear, ¿qué dice uno? Salte para afuera. Y yo le digo: vétete para adentro y súbete para arriba y bájate para abajo. Salte para afuera. A ver, dímelo allá afuera. Acá afuera, vente. Acá sí nos arreglamos. Pero la Biblia nos pone
un estándar para seguir a Cristo, un estándar de los seguidores de Cristo. La Biblia dice: no los vas a conocer por lo que dicen que son, sino por lo que hacen. Dice la palabra: por el fruto seremos conocidos. A mí me han preguntado muchas veces: pastor, pero ¿cómo una persona que puede estar en pecado, un ministro que a lo mejor hizo tal o cual cosa, o un miembro de una congregación que hizo tal o cual cosa, todavía puede fluir en dones? Le digo: porque la Biblia dice que los dones son irrevocables. Dios no quita los dones. Una persona puede ser el más pecador y seguir actuando en los dones. Escúcheme para que no se pierda y no saquemos algo de contexto. ¿Ok? El don es irrevocable, pero el don no significa salvación. Por eso dice la palabra que en aquel día muchos dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. ¿Y qué dice el Señor? Que Él responderá: no os conozco. Lo que importa, el precio de pagar, el precio que tenemos que pagar por ser discípulos del Señor. Puede ser todavía más cristiano una persona que no fluye en dones, pero que es obediente a la palabra, a alguien. Por eso yo digo esto: mucho cuidado. En YouTube hay muy buenos predicadores, pero también hay quienes a veces hacen uso de lo que Dios les ha dado. Yo he llegado a ver gente y he conocido gente, ¿verdad?, que por obvias razones me reservo los nombres. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios nos ha dado espíritu de discernimiento. Y yo creo que usted y yo debemos de pedir el discernimiento. Yo les he hablado de gente, ¿verdad?, y esas cosas ya no son nada con lo que hoy se hace. Unos decían: acérquese, la patada santa. Los tenía todos en el altar y decían: recibe del Señor, recibe del Señor. Si no se caían por el espíritu, los tumbaba de un patadón. Dice: el Señor los está tocando. No, lo tumbaste de un patadón. Debemos de tener cuidado porque estamos en tiempos peligrosos, iglesia. La Biblia dice que en estos tiempos a lo bueno se le llamaría malo y a lo malo se le llamaría bueno. Por eso Jesús en el verso 28, 22, Lucas 22, 28, te voy a leer la versión NTV si me lo ponen. Dice la versión NTV: ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. El 29: así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho, dice ahí, les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa de comer y beber a mi mesa en mi reino, y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Pero en el 31 dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes. ¿Cómo dice? A zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en mi oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Mira, hoy en día a veces se habla un evangelio de prosperidad, que el cristiano no tiene por qué sufrir. Jesús no dijo eso. El Hijo de Dios, si hablamos solamente de ese tipo de evangelio, entonces el Hijo de Dios, ¿quién podríamos decir? ¿Era hijo de Dios o era un charlatán? Claro que no, era el Hijo de Dios. Pero Él mismo dijo: así como yo sufrí, ustedes también van a sufrir. Así como a mí me despreciaron, a ustedes también lo van a despreciar. ¿A quién no han despreciado muchas veces en su familia por haber aceptado el evangelio? Que les han dicho: uy, no, ya me dejaste, ya traicionaste tu religión, ya traicionaste a la familia, ya no eres parte de la familia. Mire, y nosotros los latinos sobre todo sufrimos el rechazo de la familia. Pero hay gente en países donde literalmente llegan hasta perder la vida o son desterrados de la familia solo por haber aceptado a Cristo en su corazón. La verdad que aquí en Estados Unidos no hemos tenido ninguna persecución como países las han tenido. Pero hay un precio que pagar para ser discípulo de Cristo, iglesia. Yo no sé si estaríamos dispuestos a dar la vida por Él. Y ahorita que todo está bien decimos: sí, Señor. Si yo pregunto ahorita, ¿quién estaría dispuesto a dar su vida por Cristo? Yo sé que la mayoría dirían amén.
Pero si a veces no estás dispuesto de levantarte de la cama para venir a la iglesia, ¿qué vas a dar la vida por Cristo? A veces no estás dispuesto de pedir 2 horas de permiso en el trabajo para llegar a la iglesia, ¿qué vas a dar tu vida por Cristo? Se trata de convicciones. ¿Y sabe dónde somos probados? Cuando estamos literalmente en la prueba. Ahí somos probados. La convicción de decir: Señor, si por mí fuera yo ni me levanto, si por mí fuera yo ni voy, pero voy porque tengo un compromiso contigo. Por eso les decía en el bautismo, todo en la vida es un compromiso. Jesús le dijo: Pedro, Satanás ya pidió permiso para zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado al Padre que tu fe no te falte. Y fíjese a quién se lo dijo. Le dijo a Pedro. No se lo dijo a todos. Dijo, ahí el versículo dice que Satanás pidió zarandear a cada uno como a trigo, pero al que le dijo directamente: he orado para que tu fe no te falte, fue en primera persona. Léalo conmigo. Verso 32. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. ¿Sabe por qué? Porque el temperamento que tenía Pedro era un temperamento explosivo. Yo no sé si usted ha conocido gente con temperamento explosivo, lo que comúnmente decimos de mecha corta. Aleluya. Uno dice que no, es que yo soy de mecha corta. No, a mí no me la hagan, porque ese es el temperamento de Pedro. Pedro, cuando llegaron a aprender al maestro, agarra una espada y le mocha la oreja a uno. Pedro dice: no, maestro, yo voy contigo hasta la muerte. Pedro, sí, pero como el temperamento de Pedro es así, sabía el Señor que en algún momento, como su sí decía sí, él no se podía convertir en no. ¿Por qué? Por eso le dice el Señor: yo he pedido al Padre que tu fe no falle, Pedro. ¿Y qué responde Pedro? No, maestro, si es posible yo voy contigo hasta la muerte. Le responde el maestro: Pedro, mira, antes de que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces. No, maestro. Y sucedió lo que el maestro le dijo, porque era el temperamento de Pedro. Yo te traigo esta enseñanza, esta prédica, iglesia, porque si en algún momento has sufrido o estás sufriendo o estás pasando por un proceso, es parte de ser un discípulo de Cristo. Es parte, no desmayes, sigue adelante, porque el Señor le dijo ahí a los discípulos: yo ya no voy a volver a beber, no voy a volver a tener una cena hasta que la tenga allá en los cielos con mi Padre y con todos ustedes. Él dio estas palabras a sus discípulos, pero más adelante dice la palabra que él sabía la agonía que venía sobre él, y que comenzó a orar de tal forma que su sudor eran gotas de sangre. Dicen los especialistas de salud que para que una persona llegue a sudar como gotas de sangre, tienen que haber pasado varios procesos en su cuerpo. La angustia y la agonía debe de ser tal que el corazón literalmente se acelera tanto que las venas se inflaman por dentro y llegan a reventarse los vasos sanguíneos. De tal agonía hasta que sudar gotas de sangre. Y literalmente lo que puede suceder en medio de esa agonía es que el corazón puede explotar. Puede llegar a explotar dentro. O sea, se acelera tanto que explota. Imagínense al grado de agonía que nuestro Señor había llegado, iglesia. Pero Él les dice a los discípulos, dice en el verso 44, dice la palabra en el verso 44: oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Pero mira lo que hizo el Señor, que nos dejó ejemplo. Dice que entre más estaba en agonía, Él más oraba con más fervor. ¿Qué hacemos nosotros en medio de las dificultades? ¿Nos alejamos de Él? ¿Desistimos de buscar de Él? ¿U oramos con más fervor? Dice la palabra que el Señor oró con más fervor. Pero todo esto que comenzó a vivir, Él ya se lo había dicho a los discípulos durante la cena. Y a veces el Señor nos ha dicho cosas en su palabra
Nos ha hablado a través de ministros, pero estamos distraídos como los discípulos y no nos damos cuenta que Él está abriendo el corazón hacia nosotros. Que Él nos está diciendo: háblale a tal persona, ayuda a tal persona, sé una persona que ayuda a cual. Y mira, a veces Dios quiere, nos da citas divinas para que tú y yo podamos predicarle a alguien. Pero yo te digo este día, no sé si en algún momento has vivido, has pasado o estás pasando o tendrás que pasar un momento difícil. Pero la palabra enseña que parte del ser discípulo es que en este mundo vamos a tener aflicciones. Pero dice la Escritura: confiad, porque yo he vencido al mundo. Él no nos dejó sin esperanza. Él no nos dejó sin una cláusula. Él lo dijo, que Él va a venir por su iglesia y que tú y yo vamos a estar con Él. Hace unos días atrás les hablaba acerca de un joven que había demandado a la compañía Pepsi porque no había unas cláusulas, el disclaimer que le llaman en inglés, el descargo de responsabilidad. Pero les decía ese día que Jesús sí nos dio esas letras pequeñas que deberíamos de guardar en nuestro corazón. Él dijo: no están solos, pero también dijo: apartados de mí nada podéis hacer. Pero Él dijo: no están solos, yo estoy con vosotros, no los dejaré, no los desampararé, estaré con ustedes todo el tiempo. Él dijo: aún si pasas por las aguas, no te vas a negar. Si pasas por el fuego, no te vas a quemar, ni la llama arderá en ti, porque yo estaré contigo. Él ha prometido estar con nosotros, iglesia. Parte del ser discípulo de Cristo es que vamos a pasar dificultades, pero viene grandes recompensas. Porque estar cerca de Cristo, eres testigo de cosas que Dios hace, de milagros creativos que Dios hace, de provisiones divinas que Dios trae. Vale la pena seguir al Señor. Vale la pena esforzarnos con Él. En el verso 45 dice que Él se puso de pie y regresó donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, y dice la versión NTV: exhaustos por la tristeza. Verso 45 dice: los encontró exhaustos por la tristeza. Mira lo que pasa con los discípulos en los tiempos de angustia de Jesús. No le acompañaron orando, se quedaron dormidos porque estaban tristes. Estaban tristes. No podemos señalarlos y juzgarlos porque nosotros somos seres humanos. Quizás también nos hubiera pasado lo mismo. Pero en los momentos difíciles de Jesús, los discípulos estaban tristes y se quedaron dormidos en lugar de orar. Yo creo, iglesia, que tú y yo somos llamados a que Dios haga algo en nuestra vida, a que tú y yo nos esforcemos, a que tú y yo sigamos caminando. Pronto el Señor va a levantar a su iglesia. Hoy en día cada vez más salen películas, producciones de Hollywood, de diferentes compañías, donde hablan de gente que desaparece de este mundo. Y en algo tienen que ver los extraterrestres siempre. ¿Saben qué está pasando? Que el mundo se está preparando para cuando la iglesia desaparezca, para cuando la iglesia no esté. ¿Y sabes qué va a decir el mundo? Los noticieros, los extraterrestres. Ya ven, si había vida en otro planeta. Y yo les digo: sí, sí hay vida. Hay vida en otro lugar. Porque dice la Biblia que hay un tercer cielo, donde está el Señor, donde están los ángeles, y donde Él está esperando levantar a su iglesia. Dice la palabra que el día ni la hora nadie lo sabe más que el Padre que está en los cielos. Pero Él, cuando dé la orden, iglesia, en un abrir y cerrar de ojo nos vamos. En un abrir y cerrar de ojos nos vamos. Yo no sé si usted se quiere quedar a ver las noticias ese día. Mira, a mí me encantan las noticias, pero yo prefiero perderme las noticias y irme con el Señor. Porque la palabra dice que Él va a venir a levantar a su pueblo. Amén. Hoy en día la gente está tan preocupada. El ser humano, el cristiano, no debería estar preocupado. Debería estar ocupado. Amén. Ocupado en buscar más de Dios, ocupado en leer su palabra, ocupado en tener comunión con Él. Y si mañana es una señal, la Biblia ya habla de estas señales. La Biblia ya habla que en los últimos tiempos habría señales en los cielos, en la tierra. Habría rumores de guerras, terremotos en diferentes lugares. Y yo le pregunto, ¿acaso no es lo que estamos viendo hoy en día? Guerras, terremotos.
situaciones que están pasando en el mundo, pero la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que darse cuenta que el ángel que estaba ahí el día que Jesús ascendió a los cielos, le dijo a los discípulos: ¿por qué miráis hacia los cielos? Así como le veis subir, un día le veréis descender. Jesús lo dijo: voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Que tú y yo estemos con Él. Pero tenemos que pagar el precio de ser discípulos de Cristo. Yo en mi vida me he topado con gente que me dice: es que a Dios no le gustan los sacrificios. Los sacrificios ya se acabaron, ya no hay que sacrificar nada. Le digo: no malinterpretes la escritura. El sacrificio, cuando Dios dijo: hastiado estoy de sacrificio, era porque la gente pecaba y venía y ofrecía su holocausto, y volvía a pecar y ofrecía su holocausto. Y más adelante en el mismo capítulo dice la palabra: lo que ahora quiero es obediencia y no sacrificio. Pero la gente solamente se queda con parte de la escritura, pero lo que Dios pide es obediencia. Si obedecemos a su palabra, que obedezcamos su palabra. Iglesia, Dios nos ha dejado en su palabra todos los parámetros para buscar, para entender, para tener diligencia en esto y darnos cuenta que su venida más pronto se acerca, el arrebatamiento de la iglesia. Dios va a levantar a su pueblo. Cristo viene por su novia, que es la iglesia. Cristo viene por su novia, que es la iglesia. Pero tú y yo tenemos que seguir pagando el precio. Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz el domingo y sígame. Amén. ¿Alguien me dice amén? Aleluya. Pues no. Él no dijo: tome su cruz el domingo. Ya se me fueron. Ya se me fueron a comer a los chinos. Aleluya. La Biblia no dice: toma tu cruz el domingo. Y me dijeron amén. A ver, asegúrate que estás despierto y respirando el que está a tu lado. La Biblia dice: tome su cruz cada día. Cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Amén. Pero algunos están como aquella canción de no voy a trabajar y para todo pone pretexto. El lunes por no sé qué, el martes por no sé qué, y el chiste que se la pasó toda la semana sin trabajar. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia dice: tome su cruz cada día y sígame. Iglesia, hay un precio que pagar por ser discípulo de Cristo. Hoy en día estamos acostumbrados a ser seguidores solamente. Y aunque la Biblia dice que sí, muchos seguidores había de Cristo, pero la gran mayoría de seguidores dice que cuando a él lo agarraron, lo miraban de lejos. El seguidor se queda de lejos, el discípulo está cerca. ¿Por qué crees que Jesús le dijo a los discípulos: ustedes han estado conmigo? Vamos otra vez al verso 28. Léanme el verso 28 en la versión NTV, si me lo pones ahí, por favor. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Con ese versículo comenzamos. El discípulo se mantuvo al lado de su maestro aún en los tiempos de prueba. El seguidor huye. El seguidor no tiene responsabilidad. El seguidor no hace un compromiso, pero el discípulo sí lo hace. El discípulo, como decimos en México, aguanta. Jesús le dice un día a Pedro: Pedro, wow, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Qué hizo Pedro? Yeah. Todos le aplaudieron al Pedro. 5 minutos después le dice: apártate de mí, Satanás. Al mismo Pedro. Lo llama primero que Dios le habla y luego le dice Satanás. Hoy en día no estamos muy lejos de este contexto. Hoy en día mucha gente dice: Dios me habló, Dios me dijo. Y luego a la semana siguiente: ¿y qué pasó? Oh, ¿no que Dios te había dicho? ¿No que Dios te había hablado? No, ya me cambió la orden. No es cierto. Dios no se mueve por temperamentos como nosotros. Dios no amanece de humor hoy y mañana de otro.
Dios dice la palabra que nunca cambia, que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Aunque en muchas ocasiones hombres y mujeres registrados en la Biblia fallaron, Dios en su palabra dice: yo no cambio, yo no fallo. Dice: no tengo ni siquiera una sombra de variación. Dios nunca le cambió la promesa a David, a pesar de que David pecó. Él se mantuvo firme. Dios, el que tenía que venir a él era David. El que venía en arrepentimiento era David. No es como nosotros, y lo digo porque yo soy padre también y a veces me ando temperamental. Hoy le digo a mis hijos: ten, te doy esto. Al ratito hicieron algo, te lo quito. Al ratito sí, ya te lo vuelvo a dar. No, ahora hizo esto, se lo quito. Dios no es así. Nosotros los seres humanos somos temperamentales. Dios no dice: hoy te doy mi unción, ya te la quito. Te doy el llamado, ahora te lo quito. Por eso yo tengo una frase: si Dios te llama un día, Él te mantiene el llamado. Él te sigue manteniendo el llamado. Lo hizo con David. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer tú y yo? Nosotros somos los que a veces no nos sentimos dignos otra vez de volver a Él, dignos de volver a tener o recuperar ese llamado. La Biblia es clara. La Biblia dice que todos los pecados son perdonados excepto uno: blasfemar contra el Espíritu Santo. No importa lo que hayas hecho, si nos arrepentimos, dice la palabra, y venimos a Él, somos perdonados. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer? Hay una diferencia entre discípulo y seguidor. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Un seguidor o un discípulo? El discípulo, dije, aguanta. El discípulo está ahí. ¿Cuántas veces Jesús tuvo que reprender a sus discípulos? En una ocasión hicieron algo y les dijo: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Se acuerdan? Los regañó a los discípulos. Pero hoy en día los cristianos no aguantamos nada. Hay un precio por pagar por ser discípulo de Cristo. El discípulo va a aguantar aún los procesos. Va a decir: Señor, no sé qué quieras enseñarme, pero yo sé que después de esto tú me vas a dar más bendición. Si yo me mantengo firme, tú me vas a ayudar. ¿No le ha pasado a alguien en su trabajo que siempre se levanta alguien que te hace la vida imposible porque te mira como una competencia? Y cuando tú llegas a un trabajo y dices: oh, esa persona se creía el rey del trabajo o la reina del trabajo. Llegaste tú, eres productivo, le echas ganas, llegas puntual y te comienzan a hacer la vida imposible porque piensan que le vas a quitar el puesto por el que están peleando. Y si sales huyendo, te vas a perder de ser promovido. Y si te has mantenido firme, al poco tiempo fuiste promovido, promovida. ¿Sabes por qué? Porque cada proceso nos ayuda a ser promovidos. Todos los estudiantes que están aquí, cuando están en un nivel escolar, están en primer grado, segundo grado, ¿qué les avala para subir al siguiente grado? ¿Qué hacen los maestros con ustedes? Ay, tú me caes bien, te voy a tú sí pasas. Tú me caes mal, no, a ti no te paso. ¿Qué te hace? ¿Qué te respalda a ti para ser promovido a un siguiente nivel? ¿Ah? A un siguiente grado. Sí, pero ¿qué te avala para subir a un siguiente grado? ¿Pasar qué? Las pruebas, los exámenes. Amén. Uy, no, yo ya sé, yo ya me aprendí toda su clase, profesor. Sí, la neta, yo me sé todo. Pregúnteme. ¿Te preguntan? ¿Qué nos avala? El examen, la prueba. Y hay algo que aquí les llaman el report card, no sé cómo le llaman. Esa cosa. Que cada X tiempo te dicen las calificaciones de los hijos. ¿Y qué dicen los hijos? Yo hice toda la tarea, mamá, papá. Yo todos los trabajos los entregué. Todo, yo no fallé en nada. Cuando te llega el report card le dicen: ven para acá, ven para acá. Aquí me dice que sacaste tanto en esto. ¿Por qué bajaste? Pues no, que entregabas todo. Así nos pasa a los cristianos.
Cada prueba es para ver si aprendimos la lección. Hello, los perdí. Cada prueba es para ver si aprendimos la lección. ¿Y qué dice el Señor? ¿Estás aprobado? Vamos al siguiente nivel de unción. Y la prueba tiene que ver en todo: nuestras finanzas, nuestra salud, el ministerio, la familia. Todos pasamos pruebas. Todo el que quiera ir a la universidad, que esté en high school, tiene que tener créditos para ir a la universidad. Y todo el que quiera una beca necesita tener créditos para esa beca. Amén. Y muchas veces los seres humanos queremos créditos del cielo, pero no estamos trabajando. Dice la palabra que aún las oraciones están contenidas en recipientes en los cielos. Dice que Él guarda las oraciones de los santos. Que se le fue dicho a Nicodemo, no quiero confundirme de nombre, al primer no judío que se le fue a predicar, Pedro, que fue enviado, que le dijeron su limosna y sus ofrendas. Cornelio, ya estoy metido, les digo que ya confundo. Por eso les digo que sigo teniendo 32 años. Me equivoco hasta en mi edad. No, tengo 43 ya. Yo sé que me miran y dicen, pero no, está muy joven. No, me dice un amigo, dice, te miras bien cateado. Le digo, ¿qué es cateado? Que la vida te ha dado duro, me dice. Hasta en eso no podemos mentir. Mire, usted se puede hacer cirugía y estirarse la cara todo lo que quiera, pero de aquí para abajo, aleluya. Yo he visto fotos de artistas que están todos estirados y andan siempre con cuello de tortuga acá. Tantito se descubren el cuello, aquí se les mira todo. Sí, porque lo que se estiraron acá, si no se lo cortan, acá se le acumula el cuello. Miren lo que me hacen hablar, santo Dios. ¿En qué estaba? Cornelio, gracias. Cornelio dice que aún sus ofrendas de limosnas, el Señor se acordó de ellos. Por eso le dijo a Pedro, no llames inmundo lo que Dios ha santificado. Dios desde el día que te llamó te ha mantenido el llamado. Y a veces tenemos que pagar el precio por ser discípulos. Y a veces el precio va a ser momentos difíciles. A veces el precio de seguir a Jesús van a hacer que te señalen, que te digan, que te critiquen, pero mantente siguiendo a Cristo. A veces el precio de ser discípulo es a veces negarle. Pedro lo hizo, pero el Señor lo restituyó. Pero el seguidor se mantiene a la distancia y cuando perdió el encanto dejó de seguir. Pero tú y yo somos discípulos de Cristo, amén. Hemos sido llamados para ser discípulos. Hemos sido llamados no para estar de lejos, hemos sido llamados para acercarnos a Él. Hemos sido llamados para estar pegados a Él, porque Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Yo no sé tú, pero yo quiero estar siempre cerca de Él. Que si me equivoco, correr a Él y decirle, Señor, yo sé que tú me lo dijiste, al igual que se lo dijiste a Pedro, pero aquí estoy, Señor. Te fallé, te negué. Con mis palabras o mis acciones te negué, pero aquí estoy otra vez. El Señor nos los advierte muchas veces. Se lo advirtió a Pedro. Pedro, tú me vas a negar. Por eso la palabra también dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Por eso cuidemos cómo hablamos cuando creemos estar firmes. Porque cuando creemos estar firmes, uy, no, yo no haría eso. Ay, no, ¿cómo se atrevió esta persona? Espérate, métete en la misma presión que esa persona está pasando, a ver cómo reaccionamos. A veces no sabemos cómo podemos reaccionar bajo presión. No dije opresión, dije presión. Las presiones de la vida. ¿Cómo reaccionaríamos? Ponte de pie, termino con esto. Esta historia en alguna vez la conté. Una vez, una niña que llegó a una escuela nueva, llegó maltratada de sus brazos, traía marcas en sus brazos, marcas tremendas en sus brazos. Los maestros, al ver a esta niña,
se preocuparon y dijeron maltrato infantil. Comenzaron a investigar, metieron un reporte porque la niña estaba marcada de sus brazos y metieron un reporte. Un día un representante del gobierno llega a la casa de esta niña acusando a la madre de maltrato infantil. La vieron toda lastimada, marcada en sus piernitas, marcada en sus brazos, muy marcada la niña físicamente. Y estas autoridades del gobierno comenzaron a indagar y acusaron a la mamá de maltrato infantil. Ni oportunidad le dieron de hablar ni de defenderse. Pero ante un juez le dijo ella: ¿me permite contar mi historia? Dice: sí. Historia que alguna vez leí y supuestamente este libro es una historia real. Dice que esta mujer comenzó a hablar y comenzó a desahogarse. Dijo: no me arrepiento de haber marcado a mi hija. No me arrepiento de las marcas que tiene en sus brazos. No me arrepiento. Dice: y se las hice con mis uñas. Todas las marcas que tienes en sus brazos se las hice con mis uñas. Dice: sepa, señor juez, que un día estábamos caminando por un lago y un lagarto tipo cocodrilo agarró a mi hija por la pierna. Y al ver que se la estaba llevando al agua, la agarré de los brazos como pude y peleé con todas mis fuerzas. Como pude, golpeé al animal con la otra mano y se la arranqué de las fauces, se la arranqué de los dientes. Yo solamente clamaba a Dios por un milagro en medio de mi desesperación. Dice: y sí, marqué los brazos de mi hija para siempre, pero no me arrepiento de haber peleado con uñas y dientes por salvarle la vida. Si de eso soy culpable, estoy lista a ir a la cárcel. Muchas veces juzgamos por fuera y no sabemos las heridas que una gente carga. No sabemos por qué carga esas heridas. A veces podemos juzgar a alguien por su temperamento. Es enojona, es amargado, amargada. Ay, esta persona siempre anda triste. Pero muchas veces vemos sus heridas exteriores, pero no conocemos la historia de esas heridas. Y esta mujer dijo: no me arrepiento de haber marcado a mi hija, porque peleé con mis uñas y con todo lo que tenía por salvarle la vida. Yo te digo, papá y mamá, que tenemos hijos que a veces sentimos que están alejados de Dios. ¿Cómo vas a pelear por tus hijos? ¿Cómo vamos a pelear por ellos? ¿Cómo vamos a pelear por lo que amamos? Para estas personas fue fácil juzgar a la madre y acusarla de maltrato infantil. Pero al conocer su historia, hasta el mismo juez se dio cuenta de la gran labor que ella hizo. La leí en una ocasión en un libro, historia supuestamente real. Iglesia, todos pagamos un precio por ser discípulos de Cristo. Pero Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Confía, yo he vencido al mundo. Él dijo: no los dejaré huérfanos, yo estaré con ustedes. Tienen al Espíritu Santo, el Espíritu Santo que está con vosotros. Él nunca les deja, nunca les desampara. No juzguemos por las heridas externas de alguien, sin conocer lo que muchas veces uno carga en el corazón. A veces la amargura que aparentemente tiene una persona puede ser muchos años de tristeza y dolor. A veces el temperamento enojón de alguien puede ser a causa de sufrimiento, de nostalgias, de cosas que ha vivido, y juzgamos por el exterior. Pero hoy te digo, si tú eres discípulo de Cristo y te han despreciado, han hablado de ti, te han criticado, te han hecho a un lado, dijo el Señor Jesús: no se preocupen, conmigo también lo hicieron, pero yo estoy con ustedes. Y la promesa es que donde yo estoy, un día vosotros también estarán. Iglesia, no te estoy hablando desde un contexto de ay, pues sí, todos seamos mártires. No, te estoy hablando de un contexto de que si has sufrido, ten
ten fe, ten paz, mantén tu confianza en Cristo. Mantente confiando en Él. No sueltes el arado. Vamos, dile a alguien: no sueltes el arado. Ya pusiste las manos en el arado, no lo sueltes. Te vas a cansar, vas a llorar, vas a gritar, vas a sentir que no tienes más fuerzas. Todo eso es válido. Es más, hasta llorar es válido. Hasta tomarnos tiempo en nuestros procesos es válido. Lo que no es válido es soltar el arado. No lo sueltes en tus dificultades. No lo sueltes. Jesús pasó esa noche en aflicción. Era tal aflicción que hasta gotas de sangre sudó. ¿Te puedes imaginar esa escena en tu mente? El maestro de rodillas, clamando, diciendo: Padre, si te es posible, que yo no sufra. Mira lo que dice esta versión, la versión NTV. El versículo 42, verso 42, versión NTV dice: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Él le clamó al Padre: Padre, si quieres, quita de mí esta copa de sufrimiento, pero quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Iglesia, hay un precio que pagar por ser discípulo de Cristo. No seamos seguidores. Si solamente has venido siendo seguidor, hoy decide volverte un discípulo. Dile: Señor, aunque me desprecien, pero no te voy a negar, porque yo no quiero que un día tú me niegues delante del Padre. Eso es lo que Él dijo: si me niegas delante de los hombres, yo los voy a negar delante del Padre. Pero si me confiesas delante de los hombres, yo les voy a confesar delante de mi Padre. Señor, yo te doy gracias en esta hora. Oro por cada uno de los que están aquí, Señor, que han decidido no ser seguidores, sino discípulos tuyos. Y tú les dijiste a los discípulos: por causa mía los van a despreciar, los van a hacer a un lado, les van a criticar, van a sufrir. Muchas veces van a estar como ovejas en medio de lobos. Los van a hacer a un lado, los van a menospreciar. Pero tranquilos, también lo hicieron conmigo. Pero tomen en cuenta algo: que si los desprecian a ustedes, no los desprecian a ustedes, me desprecian a mí. Y si me desprecian a mí, desprecian a quien me envió, al Padre Celestial. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Oro, Señor, por un pueblo que puso ya sus manos en el arado y que no va a voltear atrás, que no va a dejar el arado. Señor, un pueblo que, si bien ha pasado procesos, dificultades, ha pasado, Señor, por diferentes pruebas, Señor, tú has orado por este pueblo. Así como le dijiste a Pedro: he orado que tu fe no te falte. Pero hay una palabra que le dijiste a Pedro después de esto: y cuando vuelvas, vas a afirmar a tus hermanos. Oro, Señor, por quienes en algún momento se han apartado de ti en algún proceso y que han regresado a la fe. Te pido, Señor, ahora que sean personas que puedan afirmar a sus otros hermanos y decirles: no vale la pena alejarse del Señor. Vamos a seguir adelante, vamos a pelear, vamos a aguantar como buen soldado de Jesucristo. Como el apóstol Pablo le dijo a su hijo amado en la fe, Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y ninguno que milita en los negocios del Padre se enreda en los negocios del mundo. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles. Oro, Señor, por el que ha venido a esta casa en este día. Tal vez vino cargada de pruebas, de dificultades, de momentos difíciles que ha atravesado. Te pido que su fe crezca, que aumente su fe, Señor. Padre, que en los momentos difíciles tú te reveles a ellos de una manera más clara, Señor.
que sientan el abrazo del Padre, que sintamos el abrazo del Padre. Señor, hay momentos que lo único que pedimos es sentir tu presencia, que tú estés con nosotros y no sentirnos solos, Señor. Oro, Padre amado, por un pueblo que ha decidido serte fiel, seguirte a ti, Señor, y no volver atrás, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.